Entonces, capítulo 3. ¿Por qué me siento fuera de mí? Un poquito sobre mí. Nací en la ciudad de Guatemala con un par de maestros como padres, un hogar humilde. Mis hermanos y yo estudiamos en escuelas e instituciones e institutos nacionales. Tuve el apoyo para estudiar mecanografía y en la Escuela Nacional de Danza Clásica, en la que estuve becada para poder comprar mis leotardos y zapatillas. Me gradué como bachiller de danza clásica y bachiller de ciencias y letras al mismo tiempo. Los sábados ocupaba mi tiempo sirviendo en un grupo scout de la iglesia y los domingos daba clase a los niños, asistiendo a las reuniones dominicales por la mañana y al coro por las tardes. Tuve mi primer trabajo en un banco y a los 21 años elegí servir como misionera por 18 meses. A partir de las vicisitudes de la vida, era muy alegre, sonreía mucho y me encantaba bailar, asistir a actividades de jóvenes y sociabilizar. Amaba a quien era y soñaba con convertirme en una mujer profesional, casarme en el templo y tener una familia maravillosa, evitando aquello que no me gustaba de mi hogar con mis padres y hermanos. Regresé, me casé llena de ilusiones, con deseos de tener una linda familia y trabajar juntos para construir una casa donde criarla. Tuve mi primer hija por cesárea y a los 2 años le dio varicela. Y al cuidarla, algo pasó con mi cuerpo y perdí un bebé de 12 semanas. Eso dolió, eso dolió en el alma. Luego tuve a mi segundo bebé, un varón con amenaza de pérdida en los primeros meses. Y antes de que cumpliera ese bebé 2 años, tuve mi tercer hijo, otro varón también con amenaza de parto prematuro. Y la tercera cesárea. Se completó mi familia. Ser mamá me enseñó a ser hija y a valorar todo lo que mis padres hicieron por mí, a no ser tan dura al juzgarlos, entendiendo que hicieron lo mejor que pudieron con sus recursos y su crecimiento personal. La llegada de cada hijo llenaba mi vida de amor e ilusión. Me sacaba de la inercia y me hacía sentir renovada. Disfruté tanto la compañía de mis hijos. Perdón, disfruté tanto la compañía de mis hijos, su crianza, jugar con ellos, llevarlos a sus clases, aunque mi relación de pareja era muy complicada por casi 20 años. Realmente era el mismo año repetido 20 veces. Evitaba los conflictos lo más que podía. Estaba cerrando pensum en una licenciatura de administración de empresas y construyendo un negocio de redes de mercadeo. Me encontraba consciente que soy una hija de Dios, un Padre Celestial que me ama y yo le amo a Él. Me consideraba exitosa en los estudios, en el trabajo, en los proyectos de negocio y en mis roles como mamá, hija, hermana, amiga y esposa. Pero la situación era complicada porque no me sentía feliz. Escuchar tantos argumentos repetitivos me llevaba a evitar cualquier conflicto, cediendo y buscando ayuda, aislarme. Estaba apagada. Como toda mujer, unos días me sentía la mejor del mundo y a los pocos días la peor mamá, la peor hija, la peor empresaria o la peor estudiante. Luego volver a sentirme bien. Una montaña rusa emocional, mental y social y familiar. Pensaba que era parte de eso, eran las hormonas femeninas relacionadas a los periodos menstruales, premenstruales y postmenstruales. Alrededor de los 40 años pensaba que también venía la menopausia. ¿Podía ser la falta de crecimiento personal o solo mío? No solo mío, sino de las personas con quienes me relacionaba. Descubrí que mi tristeza era más profunda. Realmente no importaba cómo me sentía en cuanto a mi desempeño. No me sentía feliz y sabía que era consecuencia de no poner límites y quedarme callada ante situaciones abusivas en mi relación matrimonial, profesional, social y de negocios. Siempre estaba para servir a todos, pero me dejaba de último. Y cuando requería cuidado, atención y consideración, no la recibía.
No me detenía a pensar, solo seguía adelante. Quería ser fuerte, procuraba servir con excelencia en todos mis roles y responsabilidades, olvidándome y descuidándome completamente. Cuidaba todas las relaciones, menos la mía conmigo misma. Pensaba siempre que podía dar más a los otros y en ese intento me perdí como mujer feliz. Estaba finalizando mi carrera universitaria, siendo auxiliar de algunos cursos y preparándome para exámenes privados, y seguían los problemas con mi esposo. Había dejado de tolerar sus comentarios hirientes, sus burlas constantes y los abusos económicos de su parte. Al hablar al respecto, las cosas se tornaron muy complicadas, al punto de solicitarle el divorcio. Él se puso violento. Terminamos a medianoche, un día en que fui acusada falsamente de no querer pertenecer a la familia. Fui sacada de mi casa, separada de mis hijos física y emocional y psicológicamente. Imagínate, en una noche perdí mi familia, mi casa, mis cosas, mis joyas, ropa, libros, zapatos, todo lo construido por 20 años. Lo viví, lo sentí, fui víctima, sobreviviente y ahora me siento superviviente. En ese momento inicial fue un caos total. En shock, con la mente nublada y desconcertada y confusa, para nada me sentía yo misma. Era una pesadilla, fuera de la realidad. Y mi status quo desapareció. Ahí perdí a la joven, alegre y feliz que era. Sí, con 42 años, pero sintiéndome joven, fuerte y echada para adelante. Me esfumé. Vinieron días oscuros de mucha tristeza y llanto, niebla mental y desconcierto, sabiendo que una vez me sentí feliz, muy buena como madre, esposa, hija, empresaria, amiga, hermana y líder de la iglesia. En ese momento simplemente me sentía desconcertada, llena de miedo, derrotada y sin poder. Quería seguir funcionando. Fue complicado. Sentía que daba y al final del día estaba agotada, triste, vacía, sin avanzar. Se nubló mi capacidad mental para estudiar, dar clases, operar el negocio y manejar mis relaciones con mis hermanos y padres. Ponía mi mejor cara, buscaba seguir adelante, funcionar en mis roles y manejar mis emociones. Era una parálisis. Definitivamente un trauma provocado por el estrés al no dormir, al ser violentada, al ser excluida y al no tener acceso a mis recursos para trabajar. Me hacía preguntas repetitivas. ¿Por qué me siento sola? ¿Eso es el amor en el matrimonio? ¿Por qué me pasa esto si siempre vivía en función de sus necesidades? Y como me dijo uno de mis hijos, nunca te lo pedimos, es tu obligación. No hay nada que agradecer. Perdón. Recuerdo claramente todo un día frente a mi escritorio tratando de organizarlo en el apartamento que decidí rentar. Solo abría los folders, los veía, clasificaba y cuando sentía otra vez estaban revueltos, apilados, peor que una hora antes. Volví a hacerlo y nunca pude. Fue frustrante y desconsolador. Lloré amargamente al ver que algo tan simple no podía resolver. Lloré de miedo, porque no sabía si podía cuidarme y salir adelante de ese agujero donde me sentía. Aprendí que el miedo es el opuesto a la fe, pero en ese momento no tuve un libro como este que alguien me regalara, me prestara o comentara para poder usarlo como un ancla de esperanza. Me sorprendió descubrir que tenía expectativas y necesidades de agradecimiento, de reconocimiento, de valoración y reciprocidad. Requería la validación de mis hijos,
familiares, amigos, socios de negocio y líderes de la iglesia y amigas. No tuve reconocimiento y eso me devastó. Pero hoy, escribiendo lo vivido, puedo decirte que aprendí a vivir en el tiempo presente, que no hay que preocuparse por el futuro incierto y que cada día elijo disfrutarlo, vivirlo desde la visión de una mujer abundante. Yo sí tengo, yo sí puedo, yo sí soy. En ocasiones pierdo mi paz por amenazas de todo tipo, pero le decía a mi segundo hijo hace poco, no te preocupes, después de lo que viví al separarme de ustedes y perder todo lo que tenía, incluso mi salud, ya no me asustan los tiempos oscuros. Y si toca vivirlos, está bien. Salí renovada con una fe más fuerte en Dios. Me volví inquebrantable ante las malas intenciones o las pérdidas. Dios conmigo, todo a mi favor. Fue el precio que tuve que pagar por mi madurez, mi paz, mi felicidad y mi sabiduría. Con mis hijos era especialmente doloroso. Entiendo que se sentían en el derecho de tratarme mal, cómo me trataba y hablaba su papá. Era una dinámica conocida para ellos. Algunos años antes, yo había dicho en una situación similar a una amiga que sus hijos no tenían la culpa. Ella me respondió que era el ejemplo del papá al tratarla de forma abusiva y desconsiderada. Yo le dije que tampoco era culpa del papá, sino de ella por haberlo permitido. En ese momento me sentí toda una sabia, sin consideración por su dolor. Ahora me estaba tragando la amarga copa de ver mi propia cosecha después de 20 años criando a 3 hijos con lo mejor que mis recursos me permitieron, dando el 100% por su bienestar. La vida me puso en la misma situación de mi amiga, culpando al papá de mis hijos y dándome cuenta de que sí era responsable, pero yo también. Yo por permitirlo, yo por haberlo elegido como esposo y compañero de vida. Al año de estar con él, ya no quería seguir. Sin embargo, me quedé en el círculo de la violencia. No me arrepiento del todo por los primeros 10 años porque tuve a mis hijos, pero los otros 10 fueron cobardía de mi parte. No cuidé mi energía, mi salud mental ni mi paz. Quería reciprocidad. El tiempo y la energía entregados con amor no regresaban y me sentí muy sola emocionalmente, vacía y decepcionada, queriendo sacar fuerzas donde ya no tenía. Perdí mis sueños y estaban basados en mi familia. A raíz de la separación familiar, viví violencia emocional, física, psicológica y económica. Después de años anularon mi declaración y el juicio quedando sin justicia. Al ver hacia atrás y recordar esos momentos tan oscuros y caóticos, puedo decir, puedo ver el brazo del Señor. Como decía un póster antiguo, cuando más te necesité, no vi tus huellas caminando conmigo. Y el Señor contestaba, no viste las tuyas porque yo te llevaba en brazos. Todo problema se resolverá en tu vida si tienes la valentía de vivirla y de reposar en el Señor cuando estés trabajada y cansada. Piensa en los problemas más grandes de tu vida y enfócate en que se resolvieron o dejaron de importar. Lo más cruel, duro y difícil de enfrentarse en el pasado se solucionó. Qué mayor testimonio que todo se soluciona si caminamos libres, porque el Señor es tu pastor y nada te faltará. Y si algo te falta, es porque aún no has puesto al Señor en el lugar que corresponde en tu vida. No a los ojos del mundo o de la congregación, sino en lo privado, en tu corazón y en tu oración silenciosa. Es entre tú y Él. Nuevamente es una elección consciente. Elegirlo y decirle, esta noche quiero dormir tranquila. Este día quiero caminar libre. Este problema te lo entrego. Esta preocupación te la dejo. Esta carencia es muy pesada, te la entrego.
Mañana la tomo para que lo resolvamos juntos. El amor nunca deja de ser. 1 Corintios 13:8. La respuesta a por qué me sentía así la he encontrado, la he conversado con varias mujeres maravillosas que a través de sus diferentes experiencias de vida han coincidido en que en algún momento se sintieron sin poder, tristes, cansadas, paralizadas y solas. Casi siempre durante o después de vivir alguno o varios tipos de violencia, principalmente en una relación de pareja o de trabajo. Algunas experiencias fueron vividas directamente y otras a través de lo vivido por sus hijas, hermanas o amigas. Sentirme fuera de sí no siempre es fácil de entender. Muchas veces es una respuesta al daño generado a nivel emocional, físico y psicológico por la violencia. El duelo por la pérdida de un familiar o cualquier situación difícil que se experimente. Aislarse y paralizarse es una reacción común y compleja. Sentirse fuera de mí, sentirme fuera de mí, sentir que ya no era la misma de antes, fue la secuela de la violencia que sufrí, la respuesta al trauma vivido durante años tratando de ser fuerte. Dejé de ser feliz porque al poner mis expectativas en otros, ahora las pongo en el Señor, que es el amor, paz y felicidad, y en mí poder de elección de vivir cada día con alegría, descubriendo mi mejor versión. Dios es todopoderoso, omnipotente y omnipresente, pero para mí Dios es amor. Donde hubo amor, cenizas quedan. Si no quedaron, es porque nunca fue amor, cualquier otra cosa, pero no amor. Suscríbete al canal y compra tu copia en Amazon. Te dejo los QRs para que puedas localizarlos. Gracias por acompañarme y te espero en las próximas lecturas.